Aquí os voy a compartir otro diagrama donde vemos los 4 arquetipos. Podemos hablar un poquito aquí de las 4 fases del ciclo menstrual. Os decía yo, os comentaba hace un momento que pasamos por 4 fases durante el ciclo menstrual que se corresponden con 4 arquetipos, con 4 fases lunares principales y con las 4 estaciones del año. ¿Sí? Estos somos nosotras y mucho más, pero es como un comienzo ya es suficiente, ¿vale? Fijaos, aquí abajo... Bueno, esto es una rueda con las 4 fases por las que pasamos cada mes. Aquí abajo vemos la fase de la anciana sabia, que es la fase menstrual. El arquetipo correspondiente es la anciana sabia. También se le puede conocer como la bruja a este arquetipo, ¿sí? Cuando estamos menstruando, cuando estamos sangrando, nos convertimos en esa ancianita sabia que necesita más calor, más quietud, reposo, un ir hacia adentro. Es una invitación a casi a hibernar, a irme a mi cueva, dejar el mundo exterior todo lo que pueda y escuchar qué pasa dentro de mí. ¿Sí? Durante la fase de la menstruación, si podemos reposar lo suficiente, encarnamos un estado de meditación constante. No tenemos que meditar, lo somos. ¿Vale? Cuando nos apartamos de la vida ajetreada y reposamos unas horas o todo lo que podamos durante el sangrado, de repente accedemos a la fuente, accedemos a una creatividad increíble, accedemos a las grandes ideas, ¿vale? A las grandes ideas que están disponibles para nosotras y que implementaremos en la siguiente fase. No es el momento de hacer, es el momento de ir hacia adentro a través de ese reposo y acceder a esa información desde la fuente, ¿vale? Es realmente un momento súper creativo en cuanto a nuevas ideas. Es el momento adecuado para comprometerse con cualquier nuevo proyecto. Esto quiere decir, si yo voy a empezar una dieta, un estilo de vida, un gimnasio o cualquier tipo de proyecto, es el momento durante el sangrado para comprometerme con ello, no para empezar, jamás para empezar nada, ¿sí? Empezaremos en la fase siguiente, ¿vale? Que ahora la vemos. Pero nos comprometemos, en este momento decidimos, ponemos el foco, ponemos la diana, la flecha, la atención, ¿vale? La ponemos durante la menstruación. Nos comprometemos con ese nuevo objetivo, ¿sí? Pero no es el momento de tomar acción, sino de acceder a esa intuición. Es después, al de unos días... Aquí podéis ver que la fase de la anciana sabia señala que dura entre los días 1 y 6 del ciclo. En cada mujer es diferente y todo es normal. El ciclo menstrual se va moviendo. A mí me gusta decir que no hay ciclos irregulares, ni mucho menos. Es que es nuestro sistema de autorregulación en la vida. Entonces, en función de cómo yo haya vivido este último mes, voy a menstruar antes o después. Voy a necesitar integrar más o menos. Voy a necesitar que una fase sea más amplia que la otra. Está en constante movimiento, ¿sí? Entonces, en momentos más estables de nuestra vida, pues el ciclo está regular y en momentos donde hay más cambios está irregular, pero es solo un reflejo de lo que estamos viviendo en nuestra vida y está para ayudarnos. No hay ciclos irregulares. El ciclo menstrual puede durar 24 días, puede durar 34 y ser totalmente normal, ¿sí? Entonces, si lo dividimos en 4 semanas, solo a modo de comprenderlo, sabiendo que estas marcas, que veis aquí, esta X, son las transiciones. Esto quiere decir que entre esta fase de la menstruación y la siguiente fase, no es que de un día a otro cambie la energía radicalmente, ni mucho menos, no. Hay una transición entre las energías de la anciana sabia y las energías del arquetipo de la doncella. Hay una transición suave desde la menstruación hasta la fase dinámica, que es la fase de la acción, ¿sí? Vale, la fase de la menstruación es la fase de la anciana sabia, es el arquetipo, se corresponde con el invierno, es la misma energía del invierno, ¿no? No estamos igual en invierno que en verano, pues es exactamente lo mismo. Y también se corresponde con la luna nueva, la luna negra, nuevo ciclo. Con el sangrado o con la luna nueva comienza el nuevo ciclo, siempre. Entonces, veis aquí un pequeño resumen. Tenemos baja energía física, baja motivación y sensación de apacibilidad, pero somos capaces de soltar. Yo hay meses que a mí, mis amistades me escuchan decir, qué ganas de menstruar tengo este mes.
algo impensable para muchas mujeres, ¿no? Necesito menstruar porque durante la fase premenstrual vivimos mucha tensión en función de lo que estemos viviendo en nuestra vida. Tanta tensión que necesitamos soltar, ¿no? Y con la sangre, si ponemos conciencia con el sangrado, soltamos toda esta tensión. También tenemos mayor conexión espiritual, esa conexión con la fuente, con toda esa creatividad. Entonces, ¿cuáles son las necesidades? Dormir, meditar, estar solas, en silencio, con poca luz. Es el aspecto espiritual de la vida. Si lo podemos acompañar de un ayuno o de comer sano, lo más sano posible, mejor. Pero al comienzo cuesta, porque hay herida. Entonces, durante la fase premenstrual y la fase menstrual, como que queremos chocolate, ¿no? Y cosas más, más sucias, ¿no? De comer. Está bien también, yo creo que nos lo podemos permitir, sabiendo qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, después de esta fase menstrual o de la anciana sabia, en la siguiente semana, o durante esa transición, llegamos a la fase de la doncella. La doncella es la adolescente que hay en nosotras, ¿vale? Es la fase de dinámica del ciclo. Días 7 al 13, más o menos, del ciclo. Venimos de ese mundo interior y ya queremos ir afuera totalmente, salir al exterior. Es la fase más egoica de todas. Lo que importa aquí es cuidar de mí. Primero de mí, después de mí y así eso los demás, ¿vale? Es importante esto. Es una fase en la que de repente nos apetece llevar otro tipo de ropa. Cuando estamos menstruando llevamos cosas más amplias, más cómodas, ¿no? En la fase de la doncella, de la adolescente, digamos, nos apetece llevar ropa más ajustada o con colores más vibrantes, mucho más complementos, ¿no? Cada una a su manera y a su estilo. Pero lo importante es que comienza la fase de acción. Pero debe ser una acción intuitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que he recogido intuición en la fase menstrual porque he parado y como he parado, he recargado las baterías y ahora dispongo no solo de dirección en mi vida, sino de un montón de energía disponible. Y aquí se equilibra la balanza. Durante la menstruación habré dormido más porque lo necesito, pero durante la fase de la acción, la fase de la doncella, no necesito dormir tanto. De repente le puedo sacar 2 horas más al día sin ningún tipo de esfuerzo durante estos días o sacar trabajo adelante. Ahora hablaremos de la planificación, ¿vale? Es la fase más masculina, es la fase más intelectual, racional. Es el momento de estudiar, ir a cursos, leer, investigar, ¿vale? Planificar el tema económico de nuestra casa que nos cuesta más en otros momentos. Todo lo que sea intelectual, tenemos facilidad para ello en este momento. La fase de la doncella o fase dinámica del ciclo se corresponde con la luna creciente, ¿sí? De la luna nueva en la fase anterior de la luna oscura, empieza a surgir la luna otra vez, empieza a brillar y con este brillo también se eleva nuestra energía, ¿vale? Y también se corresponde con la energía de la primavera, es la misma energía, ¿sí? Entonces tenemos buena energía física y mucha habilidad mental, pensamientos positivos. Las afirmaciones funcionan en este momento de forma maravillosa. Es importante este apunte porque los métodos de coaching, de acompañamiento de hoy en día, defienden el implementar afirmaciones positivas cada día. Y son maravillosos, pero cuidado, porque si me pongo a afirmar en el momento incorrecto del ciclo, por ejemplo, en la fase de la hechicera, que es la fase premenstrual, ¿sí? Ostras, ahora lo veremos, pero nuestro subconsciente tiene la puerta abierta a las heridas que tenemos ahí guardadas y si me pongo a afirmar en este momento que atraigo abundancia y prosperidad a mi vida, me pueden venir 10 razones en un momento a la mente por las que esto no va a ser así. Cuidadito, ¿vale? A eso me refería a utilizar las herramientas que nos presenta la vida en el momento adecuado. Entonces, después de menstruar, en la fase de la acción, que es la preovulatoria, es el momento de trabajar con el pensamiento positivo, de las afirmaciones, maravilloso. Tenemos mucha confianza en nosotras mismas en este momento, por esto funciona. Necesitamos dormir menos, como decía, ¿vale? Es momento de acción, de independencia, de acción, de actividad física,
de salir a divertirme y encontrarme con los demás. ¿Sí? Esa es la fase de acción de la doncella. Después pasamos a la fase ovulatoria. El arquetipo es la madre. ¿Veis? Somos 4 mujeres diferentes durante el ciclo menstrual, durante cada ciclo. 4 mujeres en una. Entonces, la fase de la madre es la fase ovulatoria, es la ovulación, es la luna llena. Y como la luna llena nos muestra, brillamos. Es el momento del ciclo en que brillamos por todas partes. ¿Sí? Hemos pasado del ego, de esa parte más, de esa energía más masculina, a la empatía. Es el momento de, como nos hemos cuidado a nosotras antes, ahora podemos cuidar por los nuestros, por nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros amigos. En este momento nos da salud y bienestar, hacer cosas por los demás, así de sencillo, ¿vale? Entonces, se corresponde con el verano, la luna llena, el verano, ¿sí? Tenemos mucha conciencia emocional, las emociones las controlamos aquí muy bien. La empatía. Es el mejor momento para expresarnos. De hecho, se la conoce como la fase expresiva, para expresar lo que sea, nuestro proyecto de vida, nuestra verdad. Es el momento de expresar durante la ovulación. Estamos amorosas, solidarias, muy empáticas. Seguimos con pensamientos positivos y, por supuesto, la libido está muy alta en este momento. Esto es muy biológico. ¿Sí? Es el momento de concebir. Entonces, sexualmente la libido está desatada unos meses más que otros. A mí os puedo contar que me ocurre que hombres que no son mi tipo para nada durante el resto de fases, los veo en este momento y me van bien, de alguna manera. Es una llamada biológica ahí, ¿vale? Es importante tomar conciencia de ello para no caer en la trampa, ¿sí? Está genial ese tip. Ya me lo contaréis porque me encanta que me cuenten estas cosas. Yo os digo lo que me pasa a mí y cada una puede vivir cosas diferentes. Yo sí he escuchado que dicen, no, es que no sé cómo fui a caer ahí, ahora lo entiendo. Exacto, es esto. Y la llamada es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Entonces necesitamos en este momento conectarnos con los demás, apoyar y ayudar, ir a eventos sociales. También os voy a contar un secreto de esta fase. Las mujeres en este momento, durante la ovulación, si estamos conectadas con nuestra naturaleza, podemos manipular, en el bueno y en el mal sentido. ¿Sí? Nuestra energía es tan fuerte en este momento, brillamos de tal manera que podemos inclinar los acontecimientos hacia donde queramos. Os lo aseguro, probadlo. Bueno, esta es la ovulación, la fase expresiva, fase de la madre, el verano, luna llena. De aquí pasamos a la última fase del ciclo, que es la premenstrual. Es fundamental que hablemos muchísimo de la fase premenstrual. Muchísimo hay que hablar de esta fase y de lo que ocurre. Supongo que os pasará a la mayoría, si no a todas, ¿no? Que durante esos días premenstruales, sobre todo los que más se acercan al momento del sangrado, cositas que en otro momento no nos molestan, nos hacen explotar y no lo podemos controlar, ¿no? Nuestra pareja deja algo en casa abierto, un bote, algo que no meta al frigorífico, el tubo de pasta de dientes sin cerrar, cualquier tontería que en otro momento no nos preocupa o no nos preocupa tanto, en este momento se convierte en un drama. Es la fase del drama, ¿no? Claro, cuando no hay conciencia de qué está ocurriendo, esto es muy difícil, ¿no? Porque nos duele. Y una pequeña tontería se convierte en un gran drama y de repente esto da lugar a pensamientos de es que no me quiere. Y entramos en una serie de pensamientos interconectados totalmente autodestructivos. Como sabe que esto me importa y no lo está haciendo caso, no me quiere. Y si no me quiere, me va a dejar y voy a estar sola. Y así nos metemos en una ola emocional muy negativa y muy destructiva si no tenemos cuidado. No todos los meses, pero hay algunos muy duros, ¿vale? ¿Por qué acumulamos tanta tensión en la fase premenstrual? Veréis, cada experiencia de la vida
desde niñas que no hemos podido integrar, queda por maduración, queda guardado en la bodega. ¿Dónde tenemos la bodega las mujeres de los traumas que no hemos podido integrar, asimilar e integrar? En el útero. El útero es nuestra bodega, es nuestro órgano creativo por excelencia, pero está lleno de basura, a la espera de poder ser integrada. Es importante que las mujeres del mundo sepan esto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? En el momento en que el ciclo menstrual lo permite, que es en esta fase premenstrual, el subconsciente, que está de repente abierto de par en par, regurgita todo aquello que ya no cabe aquí, tiene que salir como sea. Entonces, atraemos situaciones que nos permitan vomitar casi, ¿no? Eso que llevamos dentro y necesitamos liberar y hacer espacio. Esto es inconsciencia, ¿vale? Cuando ponemos conciencia en ello, en nuestro ciclo, en esta fase premenstrual, que es la fase de sanación, comprendemos que estamos en la mente subconsciente totalmente en este momento. Hasta este momento, sin utilizar algún tipo de método conductivista, la fase, el subconsciente no está disponible, pero en este momento el subconsciente está abierto, quieras o no, seas consciente o no. Entonces, si ponemos conciencia, podemos avisar a las personas de nuestro entorno, oye, mira, estoy en esos días. Yo a mi hijo, desde hace muchos años, que le digo, mira, cariño, estoy en ese momento del mes, de mi ciclo, en que tengo una paciencia chiquitita. Y él ya sabe que tiene que tener cuidado ahí, porque son esos días en que si no le grito, luego me disculpo, no pasa nada también, ¿vale? A veces no lo podemos evitar y siempre estamos librándonos de algo. Esto es importante entenderlo. Cuando nos pasa esto, nos hemos quitado un peso de encima. No es negativo. Lo negativo es no tener conciencia de ello y que nos afecte a nosotras en nuestra vida y a las personas queridas de nuestro entorno, ¿vale? Cuando les informamos de qué pasa estos días, no se lo llevan al terreno personal, nosotras ponemos conciencia y lo dejamos ser. Y cada vez lo podemos controlar mejor, es solo práctica, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que la fase premenstrual es la fase creativa del ciclo, pero como tenemos la bodega tan llena, como os decía antes, de basura, no hay espacio para la creatividad, necesitamos liberar esto, simplemente poniendo conciencia. Cuanta más conciencia pones en esta fase, cuanto más observas lo que ocurre, cuanto más dejas ser esa sanación, mayor cantidad de sanación se va dando y a mayor cantidad de creatividad accedes. También es un momento, la fase premenstrual, de comienza a ir hacia adentro la energía, ¿sí? Es la luna menguante. Si en la fase ovulatoria teníamos la luna llena, en esta fase la luz empieza a desaparecer. Es un viaje hacia adentro que culmina en la fase menstrual, ¿sí? Nos vamos separando de los demás en la medida de nuestras posibilidades, vamos yendo hacia adentro. Y es una fase muy intuitiva y muy creativa. Entonces, creo que es imprescindible saber cómo podemos transmutar esa energía de tanta tensión, de muy poca aceptación, que es lo que estamos viviendo en este momento. Es falta de aceptación de las cosas como son. Por eso acumulamos tensión, ¿sí? ¿Cómo podemos transmutar esta energía? Y esto os va a encantar, porque es lo que somos todas, haciendo trabajos creativos, manuales, cantando, pintando, bailando, con música, tejiendo, escribiendo, todo lo que sea creativo y sobre todo hecho con las manos si es posible o con el cuerpo, transmuta, cambia esta energía totalmente, ¿sí? Es el momento para hacerlo. Esto es un pequeño... Bueno, a ver qué nos pone aquí, si por si me he dejado algo. Ya comenzamos a estar más cansadas, nos cuesta un poquito más pensar de forma racional y planificada. Es cuando vivimos esas oleadas, esos altibajos emocionales. La libido puede estar alta o baja. Sexualmente
en cuanto a sexualidad femenina, la fase premenstrual resulta muy interesante, ¿sí? Si en esta fase de luna llena la ovulación era más la llamada biológica, en este momento, si lo observamos y lo dejamos ser, se da una sexualidad prohibida, la de las fantasías, ¿sí? La de jugar. Es el momento de los juegos sexuales y permitírnoslos. Necesitamos en este momento limpiar, ordenar. Es como si preparáramos el nido para luego anidar. Preparamos la cueva para luego reposar y estar descansando y renovando las baterías. Son esas limpiezas que yo a veces me veo como una loca. No sé si os pasará, a muchas mujeres les pasa que cogen la escoba y empiezan a cambiar muebles de sitio y a barrer y a limpiar, y lo que haces en otro momento, en un montón de horas, lo haces en un momento. O sea, se trata de una eficacia a la hora de limpiar y ordenar tremenda, es una necesidad que viene de dentro. Comenzamos a necesitar dormir otra vez más horas, ¿sí? Y es un acceso, como accedemos al subconsciente, accedemos a una intuición también maravillosa. Encontramos cosas, os animo a probarlo. Cuando perdemos algo en casa o en el trabajo que no conseguimos encontrar de ninguna de las maneras, llega esta fase premenstrual, piensas, ¿dónde habré dejado mi bolígrafo? Y es muy probable que en menos de 10 segundos te haya venido la respuesta a la cabeza. Miranda Gray lo llama la mente cachorrillo. Tú le tiras el palito, el hueso, y te lo trae corriendo en este momento. Tiene cosas muy interesantes esta fase y muy positiva. La negativa es que la tenemos interiorizada como una fase negativa, ¿no? De mucho dolor, de mucha tensión, de depresión. Y no es esto, necesitamos darle la vuelta a esto transmutando esta energía. Os voy a contar, si queréis, cómo utilizo yo el ciclo menstrual, con un ejemplo. Veréis, yo estoy escribiendo un libro sobre el ciclo menstrual, precisamente, sobre las 4 energías del ciclo menstrual. ¿Cómo utilizo mi ciclo, mis talentos, mis dones, mis momentos óptimos para terminar este proyecto, ¿no? Que no lo he terminado, pero voy avanzando de acuerdo a mi ciclo, de manera óptima. Veréis, durante la menstruación es el momento en el que sí voy hacia adentro, sí paro, sí me retiro, aunque sea un ratito al día, accedo a una creatividad maravillosa, me vienen un montón de ideas que es súper necesario apuntar, ¿vale? Con la herramienta que queréis. Por favor, durante la menstruación, un cuaderno, una agenda, en el móvil, no dejéis de apuntar todas esas ideas que nos vienen en este momento. Son para nuestra vida, para nuestro bien y el bien del colectivo, de la tribu, de los demás, de la comunidad. Apuntad todas estas ideas durante la menstruación. Para eso es necesario ir hacia adentro y parar, ¿sí? Aunque sea un poquito cada día. Después, en la fase siguiente, en la fase de la doncella, es el momento de tomar acción, de esas ideas implementarlas. En el caso de un libro, para que entendáis a través de un ejemplo, ¿vale? Pero pueden surgir muchos más. Sería el momento de desglosar ese libro hasta el más mínimo detalle con total facilidad. Durante la menstruación a mí me va a costar un montón desglosar un libro de forma completa. En la fase siguiente es que es súper fácil, ¿vale? Es muy fluido. Lo haces en muy poco tiempo. Si lo intentas hacer en una fase inadecuada, no te va a salir igual, ni mucho menos, y vas a tardar mucho más, ¿sí? Esto no quiere decir que no podamos cumplir con ciertas obligaciones con las que no nos quede más remedio en ciertos plazos, ¿vale? Mientras vayamos dando pasitos para reconectar y planificar de acuerdo a nuestro ciclo menstrual. Entonces, durante esta fase, si estás escribiendo un libro como yo, es el momento de desglosar, hacer investigación, leer, documentar toda esta parte más racional y más intelectual. Durante la fase siguiente, que es la ovulación, la fase de la madre, sería el momento de hacer los contactos que yo necesito para publicar ese libro, para que me hagan el prólogo, para conocer otros puntos de vista, para acercarme a otras personas que me ayuden a conseguir mi objetivo, tomar contacto con los demás, ¿sí? Y durante la fase premenstrual, que es la fase de sanación, y la fase creativa, sería escribir, escribir, escribir y escribir. Y podéis pensar entonces, ay no, solo escribes una semana al mes. Sí.
A veces escribo un poquito en otras fases, pero durante este momento, durante la fase creativa, la fase premenstrual, fluye la escritura de forma natural y queda armonioso, queda bonito, ¿vale? Es muy creativo y además transmuto energía de sanación, ¿vale? En este momento de esta forma. Esto sería un resumen de las 4 fases del ciclo, ¿sí? Además me gustaría hablaros sobre cómo acompañar a nuestras hijas, ¿no? Supongo que muchas tendréis esta preocupación. Hijas e hijos, ¿sí? Esto es importante. Hijas e hijos. Porque tanto nuestras hijas es importante que vivan esa primera menstruación de forma sana, que conozcan los dones del ciclo menstrual, pero también los niños, los hombres del futuro necesitan saber de esto, ¿sí? Cada vez en más talleres de mujeres me piden hacer encuentros con sus parejas, con los hombres. Y cada vez hay más interés de los hombres por este tema, no solo en cuanto a ciclicidad femenina, sino también en cuanto a ciclicidad masculina. Pero eso es otra historia, ¿sí? Entonces, la pregunta más recurrente durante los últimos años que recibo con respecto al ciclo menstrual, como que ya el tiempo del dolor menstrual va quedando atrás, que era lo que antes más me pedían trabajar. Cada vez me preguntan más cómo puedo hacer para que mi hija viva una menstruación, un ciclo menstrual de una forma más sana, más apropiada de lo que yo lo he vivido, ¿sí? Es fundamental comprender que el primer paso lo tenemos que dar nosotras, ¿sí? Poner conciencia en nuestro ciclo menstrual, en nuestro ciclo creativo, es fundamental para que nuestras hijas lo vivan de otra manera, porque lo van a vivir como nosotras lo vivamos. Somos sus modelos, somos sus referentes. Entonces, quien lo necesite, primero pasar por un proceso de sanación, de cómo he vivido mis años cíclicos, aunque ya no los tenga, de cómo he recibido mi primera menstruación, ir a grupos de mujeres, a círculos de mujeres, que es súper recomendable, hablar sobre ello, ¿sí? Trabajar con el diagrama lunar o con las tablas lunares. No sé si allí también se llama luna a la menstruación. A ver si alguien me lo dice. ¿Se llama luna también a la regla? No, Sí, no es común, pero algunas personas sí lo conocen así. Vale. Para mí esto fue importante. Yo no llamaba... no llamaba luna a la regla. ¿La regla decís allá? ¿A la menstruación? Sí, ¿verdad? Yo no llamaba luna a la menstruación. Cuando lo descubrí me pareció precioso. Escuché a una mujer decir, me ha venido la luna, me ha venido mi luna. Dijo, ¡ay, qué bonito! ¿No? En mi propio proceso de sanación, de esa llegada de la primera menstruación, cambié el nombre. No lo tenéis que hacer las demás si no lo sentís así, a mí me sirvió, ¿vale? Entonces comencé a obligarme a verbalizar luna en lugar de menstruación, porque la palabra menstruación o regla tenía connotaciones muy negativas para mí, muy, muy negativas, las conscientes y las inconscientes, ¿sí? Entonces la cambié hasta que disfruté de mi luna y después pude volver a la menstruación sin esas connotaciones negativas. No todas necesitamos esto, pero es un paso, ¿vale? Después yo en mis talleres de sanación de la primera menstruación me gusta trabajar con agua. El agua es un elemento purificador muy sencillo de utilizar, ¿sí? Y en el que podemos dejar todo lo que hayamos vivido en esa experiencia de primera menstruación. Algunas habréis tenido la suerte de haber vivido una primera menstruación respetada y maravillosa, genial, podéis pasar a ver cómo estáis viviendo los años cíclicos, ¿vale? Pero las que no hayáis tenido esa llegada de la primera menstruación de forma respetada, es imprescindible partir de ahí. Y antes que esto, quien no disponga de una percepción de su cuerpo sana, que empiece a mirarse y a explorarse. Ya un espejo en casa para mirarse los genitales, para observarse la vulva maravillosa y sabrosa que tenemos. ¿Sí? Vital. Vital esto. Un trabajo de autoexploración es necesario. Entonces, en estos rituales que os digo, que os comento de sanación de la primera menstruación, yo suelo utilizar un bol
como es en grupo, un bol grande, hacemos en pequeños círculos de sanación. Pero si lo hacéis en casa, vosotras solas o con vuestra hija o con vuestra hermana o con vuestra madre, porque es maravilloso también compartirlo, uno más pequeño. Se trata de, en un estado relajado, nos ponemos velitas, incienso si queremos, lo que nos guste, poquita luz, conectamos con ese momento de la llegada de la primera menstruación, ¿sí? Y entonces, con una toalla a mano, para secarse después, introducimos nuestras manos en el agua, en el bol, y vamos con mucha suavidad, desprendiéndonos, expresando, ¿sí?, lo que queremos dejar en ese agua. Pues hoy yo quiero dejar aquí, en este agua purificadora, toda la humillación, la vergüenza que sentí cuando recibí mi primera menstruación, mi primera luna, la falta de respeto de mi madre, de mi familia, todo lo que os surja tras conectar con ese momento lo dejáis en esa agüita maravillosa, ¿sí? Puede ser algo rápido, puede ser algo lento, cada una como lo sienta, no importa. Lo importante es que es un acto ritual que afecta al subconsciente directamente, inmediatamente. Es profundamente sanador dejar estas experiencias y estas vivencias en el agua. Si estamos en grupo, nos secamos, agradecemos y pasamos el bol a la siguiente. Cuando lo hacéis en grupo, también cuando a veces lo hacemos solas, vemos que aun teniendo las manos limpias, el agua queda turbia, ¿sí? Quedan cosas, queda una energía ahí. Terminamos, si lo has hecho sola en ese momento, si lo has hecho acompañada con la última participante, es importante ofrendar ese agua a una planta. Si tienes jardín, en el jardín, si no, una planta en casa, ¿sí? Ofrendas ese agua porque las plantas son expertas y maravillosas en transmutar esta energía. Recogen toda esa energía tan dolorosa y la convierten en algo maravilloso, una nueva hoja, un nuevo fruto. Os recomiendo que lo observéis. Otro ritual maravilloso es ofrendar, recoger y ofrendar nuestra sangre menstrual, ¿sí? Ya sea con la copa menstrual, ya sea con una compresa de tela, que luego escurres en agua, la mezclas con agua y la ofrendas a tus plantas, a tu jardín, y vais a ver, tiene tantos nutrientes maravillosos la sangre menstrual, que es sangre de vida, que los brotes nuevos de las plantas son casi al día siguiente, es súper potente. Y es otro ritual que afecta directa e inmediatamente al subconsciente. Disfrutarlo, es totalmente recomendable. Yo tengo hasta una jarrita específicamente para esto. Con esa jarrita con agua, con mi sangre menstrual, cuando así lo siento, lo echo a mis plantas y es un regalo para ti y para ellas. Podéis encontrar muchos más rituales. Lo importante es afectar al subconsciente, ¿sí? Expresar aquello que viviste, en este caso en relación a la primera menstruación, para poder continuar con esa tarea de autoconocimiento y de poner conciencia en las 4 fases del ciclo menstrual. Y entonces empiezas a salir a la calle y te fijas en qué luna hay hoy. Anda, mira, luna llena, esto era energía de brillo, ¿no? Que se corresponde con la ovulación. O menguante, uy, esto es ir hacia adentro, ¿no? La energía baja. Uy, luna nueva, esto es la anciana, que necesita quietud, bajar, ¿no? Reposar, etc. Una de las preguntas que también me suelen hacer es, pero Ainhoa, yo a veces estoy menstruando y no estoy en luna nueva, estoy en luna llena, por ejemplo, o en luna creciente, o en luna menguante, claro. Esto es lo maravilloso del ciclo menstrual, que se mezclan las energías. Por ejemplo, si ponéis atención en ello, no vivís igual una menstruación en verano que en invierno. En verano la menstruación es más dinámica, no es tan hacia adentro de tanto tiempo. Sí que te va a pedir la menstruación durante el verano un ratito de reposar y de hacia adentro, pero en invierno se acentúa, se multiplica esta energía de necesidad de quietud, de ir hacia adentro, ¿sí? Y al revés. O una fase premenstrual, que es de ya empezar a bajar la energía, ¿no? Con una luna creciente, nos va a permitir que sea una fase más dinámica, más intelectual, se mezclan las energías.
Pero ahora, las que no hayáis comenzado todavía con este proceso de reconexión, no es importante esto ahora. Es más importante comprender y empezar a conectar con las 4 fases y entender que se corresponde con las 4 fases lunares, con las 4 estaciones del año y con los 4 arquetipos, ¿vale? Y entonces te descubres diciendo, ¡ay, estoy doncella! Hoy estoy doncella y me siento doncella. Empiezas a verbalizar este tipo de cosas. Hoy estoy ancianita, ¿no? Casi me pongo el chal, que tengo hasta frío, ¿no? Este tipo de cosas. Otra recomendación es permitirnos sangrar, ¿sí? Yo creo que durante un montón de años cíclicos no permití el sangrado, pero muchos años utilizaba siempre tampones, siempre tampones. ¿Qué ocurre? Es maravilloso que existan herramientas como los tampones cuando queremos ir a la playa, a la piscina, a lo que necesitemos, ¿no? No nos vamos a quedar con las ganas por menstruar, ni mucho menos. Pero el sangrado tiene un porqué y un para qué. Y cuando nos permitimos, sobre todo durante los primeros meses de reconectar con nuestro ciclo menstrual y con una menstruación sana y adecuada, ayuda mucho y también como ritual de hecho, ponernos una compresa y sentir cómo va fluyendo la sangre. Cuando te dejas hacer esto, te das cuenta de que esto ya te obliga a ir más despacio. El tampón, ¡pum!, ¿qué hace? Lo inhibe de alguna manera. Como puedo, voy rápido, pero no es lo que toca. Cuando te permites el sangrado, el flujo menstrual, te das cuenta de que vas caminando incluso de otra manera, ¿sí? Vas a otro ritmo, simplemente durante un tiempo para tomar conciencia de ello. Luego cada una que continúe como quiera, como sienta, ¿no? En cuanto a su energía, su actividad física, profesional, etc. Pero es importante dejar fluir a la sangre durante unos meses al menos, ¿sí? Entonces, en relación a nuestras hijas, primero hacer nosotras todos estos pasos. Segundo, conocer la importancia de los ritos de paso que hemos perdido con el patriarcado, ¿sí? Algo que antes había en todas las culturas. Y, por ejemplo, la de los aborígenes norteamericanos son maravillosas. Buscad esas historias si queréis porque son maravillosas. De hecho, hay un dicho norteamericano, de los indios norteamericanos, que a mí me encanta y habla del ciclo menstrual. Dice: con la llegada de la menstruación, de la primera menstruación, una mujer descubre su poder. Durante sus años fértiles, una mujer practica su poder. Y en la menopausia, una mujer se convierte en su poder. ¿Sí? Esto es el ciclo, los ciclos femeninos. Durante la menopausia y a partir de la menopausia, en las culturas antiguas, las mujeres se convertían en las chamanas, se convertían en su poder. ¿Sí? Esto es. Sin embargo, hoy en día hay una gran desvalorización durante esta etapa. ¿Por qué? Porque ya no somos fértiles. Y como ya no podemos dar hijos al pater o a papá Estado, esto la sociedad nos desvaloriza si no tomamos conciencia de ello. Y sin embargo es todo lo contrario. Es una integración de esa ciclicidad, de todas esas energías, de forma que dejo de estar sometida a esos cambios hormonales y los invoco cuando necesito, simple y llanamente. Esto es la menopausia, ¿sí? Entonces, en cuanto a nuestras hijas, primero sanar nosotras, transitar la ciclicidad consciente, que nos vean, que nos escuchen desde muy pequeñas. Nuestros hijos lo mismo. Mi hijo me ha visto desde muy pequeñito con las compresas con sangre, con los tampones, con la copa menstrual y me ha preguntado. Creo que lo conté en la anterior charla que un par de veces cogió mis salvaslips e hizo arte. Con ello, una caja de salvaslips, en un momento, en un niño pequeño se convierte en pegatinas por todas partes, una pared entera. Pero bueno, me ha visto, me ha escuchado, no hace falta más. Ser buenos modelos, referentes adecuados para ellos y para ellas es lo que necesitan. Ahora bien, en el caso de las niñas, importante reconocer la llegada de la menarquía como rito de paso. Una mujer, en este momento una niña, se convierte en mujer. Muere la niña en el subconsciente y nace la mujer. Es así. Y necesitamos ofrecerles un ritual que a nivel subconsciente les ayude a dar este paso.
Estas son las transiciones grandes de la vida. Lo mismo es el parto. El parto es un ritual de pasaje el más importante de la vida, ¿sí? Muere la mujer, nace la madre, ¿vale? Puede sonar fuerte, pero naces a una nueva identidad que suma, no excluye la anterior, siempre suma, ¿sí? Entonces, aquí los ritos de paso, ¿cómo saber cuál es el adecuado para mi hija con esa primera menstruación? Hace falta una escucha, un hablar con ella, que entienda qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a ocurrir. Cada vez se hacen más círculos y talleres para mamás e hijas, o para abuelas y nietas, para hablar de estas cosas del ciclo menstrual en grupo, ¿sí? Es muy bonito. Con ella se hace algo manual siempre. O se teje algo, se hace una pulsera, se hace un báculo de poder, lo que surja, ¿vale? Pero en el caso de nosotras como madres, si a nuestra hija le gusta, pues un día de compras de chicas pues, puede funcionar. Hace poco en una cafetería muy, muy bonita que hay en un pueblo al lado de donde yo vivo, en España, en Alicante, a la hija de una amiga mía le prepararon como una especie de ceremonia del té preciosa en esa cafetería, una mesa bonita puesta con dulces y comida preciosa puesta en la mesa, con servilletas, ¿no? Y fue con su mamá y su papá a celebrar esto. Pues es suficiente, pero es algo que permita a esa niña transitar este momento tan especial. Para otra puede ser, no, es que prefiero algo más yo sola. Y otra puede decir, pues yo quiero una fiesta con todos mis amigos. Y está bien también, ¿sí? Cualquier tipo de ritual que les acompañe en función de sus necesidades va a estar correcto. En algunas culturas se hace incluso en comunidad. Se junta cada 6 meses a las niñas que han comenzado a ser cíclicas y juntas todas de la mano, incluida la comunidad, saltan una línea, una raya en el suelo, una línea en el suelo y saltan al otro lado. Eso es un rito de paso también, ¿sí? Pero es importante, primero nosotras, tomar conciencia de nuestra ciclicidad, sanar nuestra relación con nuestra menstruación, ser un buen referente, una buena referente para nuestra hija y nuestras hijas y nuestros hijos, y luego acompañar ese rito de paso. Si nuestra hija es ya mayor y esto lo aprendemos ahora, no pasa nada, pues hacemos juntas ese ritual de sanación de la primera menstruación y seguimos jugando con esto, ¿sí?